Hola, ¿qué tal? Acá estamos de vuelta, Ignacio Verguilla, realizador, guionista, camarógrafo y algunas otras cosas. Y Fabián Roberti, también guionista, productor y coordinador algunas veces en BAMA de la presentación de las películas. Bueno, lo que hoy nos convoca es uno de los estrenos en exclusiva que se van a dar a partir del día jueves 13 a las 20:50 con 5 pasadas sucesivas hasta el lunes. Una por día. Una por día de 20.000 días en la Tierra. Una película, podríamos decir, de y con Nick Cave, dirigida por una pareja de realizadores ingleses que se llaman Ian Forsyth y Jane Pollard, artistas visuales con una larga data de cortometrajes y de documentales e historia de seguimiento a Nick Cave y su música. O sea, unos obsesivos de Cave seguramente, por lo que pudimos ver por allí, y creemos que este caso es especial, no solo por la figura de Cave, sino por la calidad del material con que nos vamos a cruzar, a los que invitamos fervientemente que no se pierdan, ¿no? Claro, digo, una película que se pudo ver acá en Argentina solamente en el Bafisi 2014. Competencia internacional, y bueno, hoy existe la posibilidad de verla. Bueno, hablábamos con Fabián, que es una de esas casos interesantes en los que ya definir la película o como documental o como ficción pierde un poco de sentido, porque no es ni una cosa ni la otra, aunque Cave hace de sí mismo. Yo podría decir que son las dos cosas. Mientras pensaba de qué podíamos hablar, que tenemos muchas cosas para decir, se me ocurría pensar que es una ficción que juega con elementos del documental, o, por más que suene a perogrullo, podríamos decir que es un documental que se procura momentos de ficción. Y creo que eso define muy bien el material a 20.000 días. Es una película que se corre del registro, inclusive se corre del registro de documental sobre estrella de rock, se corre del registro de cabezas parlantes, o sea, todo lo que la identificaría con una ficción, con un documental, está modificado, está, diríamos que dejado de lado a conciencia a propósito. Sí, de alguna manera está intervenido y guionado. Sí. Creo los directores dicen que laburaron sin guión. Sí, bueno, guionado, podríamos decir, estructurado en función de un relato. Más que guionado en el sentido más académico. A mí me gusta pensar que es un viaje a la mente de un artista, un poco deforme, sutil y violento a la vez, como es su música. Y consciente de que es un artista, además, o sea que se permite jugar con su nihilismo, con su narcisismo. Sí, absolutamente. De jugar con esa imagen, ¿no? Sí, podríamos decir que Nick Cave es un músico australiano que tiene una cantidad de discos bastante larga en su haber, la mayoría con su banda que se llama The Bad Seeds, en las que la música también sería posible definirla como rock, aunque probablemente el rótulo le quede bastante chico. Y porque ha variado, ¿no? Mutó bastante en estilos musicales. Sí. Es un rock bastante extraño, que puede pasar de la violencia musical más absoluta a la sutileza más grande, con Nick Cave tocando el piano acompañado por violín, y eso convertirse en algo deforme a los 3 minutos de una canción. O con un coro de niños, que no saben muy bien qué están haciendo allí, pero Exacto. Que cantan, inclusive. Aprovecho este momento, ya que estamos hablando de su música, para mencionar que aquellos que piensen que por no conocer al músico, por conocerlo poco, pueden llegar a quedarse afuera de esta propuesta, quiero decirles que desechen ese pensamiento. 20.000 días nos permite no solo disfrutar de muy buen cine, sino también conocer a un músico, si es que no lo conocemos, en algunos casos, y para aquellos que lo conocen, disfrutarlo, casi diríamos en su intimidad. Sí, lo que no se va a encontrar es una biografía ni velada, ni solapada, ni por detrás, ni por debajo, ni por ningún lado. Lo que nos vamos a encontrar es con un artista develando, revelando o haciéndonos partícipes de su proceso de creación, con la estructura de un día en la vida de un artista,
Dicho así, no tiene nada de eso en la película puesto en que lo que vamos a ver es simplemente un día, pero sí tiene un principio muy poético y bastante hipnótico, llevado por la propia voz de Cave, que nos anuncia que ese es el día número 20.000 de él sobre la Tierra, en el que ha dejado de ser humano. Sí, es cierto. Y no es poca cosa que su voz funcione como narrador, aunque elude esta voz en off continua que uno suele identificar. Digo que no es poca cosa, primero por lo que él significa como músico, y segundo por el poder que tiene a la hora de manejar la palabra. O sea, habla y habla y habla, y uno no se cansa de escucharlo, no se cansa de disfrutarlo. Y lo interesante es que cuando habla dice, o sea, no hay relleno, no hay un porque sí, no hay bueno, pongamos una voz en off, que siempre funciona en estos casos. Tiene mucho para decir. Claro, es que no es una guía, es prácticamente escuchar la introspección de un artista pensándose a sí mismo, hablando del proceso de creación. El lugar que ocupa como artista también. El lugar que ocupa, interactuando con sus músicos. Por supuesto hay mucha música en la película, hay momentos de ensayo, hay fragmentos de presentaciones de Cave en la que por ejemplo se ve este coro de niños tratando de entender qué hace ahí rodeado de una banda que por momentos explota y por otros pasa al lirismo más absoluto. Cave es australiano. Vemos una presentación en Sydney y al mismo tiempo pasan de una manera notable y bastante particular algunos fragmentos de material de archivo puestos en una suerte de laboratorio al que Cave voluntariamente asiste para intentar retener su memoria. Algo de lo que todo el tiempo se va a hablar en la película, de que si alguien pierde la memoria, pierde sus recuerdos y de alguna manera pierde su identidad. Con esa línea casi argumental y narrativa se van dejando por momentos fragmentos de la vida de Cave, muy pocos. No es una película en la que uno, si no lo conoce, cuando sale va a tener una idea cabal de su trayectoria como músico, lo cual es muy interesante porque lo que despierta es el interés de ir y conocer más. Claro, invita y convoca. Digo, nosotros conocemos parte de su historia musical, nos gusta tal vez más alguna etapa que otra, pero la película deja abiertas un montón de puertas hacia donde ir a encontrarse con Cave, un personaje que por ejemplo puede hablar de su época de reviente, vamos a llamarle, en los 80, sin ningún problema, hablando de lo mal que estaba, un tipo capaz de decir que después de estar encerrado en su tapera habitación de Berlín, sabía que necesitaba ir a una iglesia para balancear el bien y el mal, un tipo manifiestamente ateo, pero que dice que cree en la existencia de Dios en sus canciones. Al momento de crear. Al momento creativo. Por fuera de esa circunstancia se permite dudar o desconocer la existencia de un creador, pero acepta que al momento creativo existe ese creador. Y en todas sus letras narran historias, tal vez como pocas. Digo, hablaba hace un cachito de la voz hipnótica de Cave, y la verdad que bueno, el idioma inglés puede ser un impedimento, pero la verdad que acercarse a sus letras y escucharlas crea mundos como pocos. Digo, cuenta historias en las que hablando un poco de esto que van a ver en la película, en la que él comenta cuál es el secreto de la canción perfecta, que por supuesto no existe, ni va a terminar diciendo nada parecido, pero comenta algo así como que la inocencia y el mal tienen que estar casi juntos en una canción, y hay un ejemplo muy simpático y un poco aberrante, que habla de meter un niño, encerrarlo, creo que algo así, un niño con un triciclo, pero encerrado en una habitación con un mongol asesino. A ver qué sale de esa combinación. Digo, esa figura y esa combinación un poco brutal está en sus historias, está en sus letras y está en su música. Eso, está en la música, ¿no? Porque en una misma canción uno puede pasar de un susurro a un estallido violento sonoro, y funciona perfectamente. Funciona no solo por cómo está armada la canción,
sino por el lirismo que emana de cada una de las letras, ¿no? O de lo que está contando. Sí, y contando, digo, él habla un poco que recuperar la memoria es contar una y otra vez su historia. Y contar una y otra vez muchas veces es contar siempre algo distinto. Entonces no hay mucha repetición ni nada parecido, no hay un personaje haciendo catarsis sobre su vida, ni contando lo bueno que es, ni mucho menos, aunque parte de ese narcisismo es inevitable que esté presente. Bueno, ahí está pautado, como siempre, sin querer contar demasiado, asistimos a sus sesiones con su psicólogo, ¿no? O por lo menos es lo que nos quiere hacer creer esta ficción o este documental. Y es allí donde él comenta algo de su historia pasada, hablando con el terapeuta, quien, como debe ser, formula preguntas mínimas y necesarias y que funcionan como disparador a la hora de hablar él, o también para decir, bueno, hasta acá quiero llegar, no quiero seguir profundizando en tal o cual tema. Digo, estas 24 horas a las que hacías mención antes no son rutinarias, uno no sabe qué es lo que sigue. Para nada, no hay nada previsible. No hay una estructura que uno ya conozca. Si ha visto documentales sobre estrellas de rock, por ejemplo. Algo de lo que el propio Cave se encargó de decir que no tenía el menor interés en hacer, y que cuando los directores lo convocan, lo primero que les dijo fue eso, que los documentales sobre músicos de rock son un embole y que no quería nada parecido a eso. Y bueno, me parece que acordaron rápidamente, ya tienen una historia, ya se conocían de antes, y bueno, a la luz de los hechos, la verdad que lo que han hecho es una tremenda película, no un documental. Y para seguir rizando un poco la cuerda sobre si esto es un documental contaminado de ficción o viceversa, el terapeuta de Cave, que no importa si es su terapeuta ni mucho menos, pero está encarnado por un verdadero psicólogo, un tipo que es conocido, que tiene libros escritos, que ha trabajado en televisión haciendo una especie de talk show, y la verdad que eso se nota. O sea, con Fabián pensábamos, este tipo es un actor, pero por otro lado veíamos la fineza de sus palabras, los silencios y los silencios que, por supuesto, estamos hablando de una película en la que todo esto, más allá de, recién hablábamos que no había un guión en el sentido estricto, todo eso habla de un conocimiento del lenguaje cinematográfico puesto al servicio de la película, que es increíble. Además se permite diferentes momentos, al igual que la música de Cave, en la que entramos a un mundo, y no es poca cosa eso. Vemos su espacio de trabajo, es un tipo que escribe a máquina, todavía máquina de escribir. Sí. Entramos a su cuarto, entramos a su cabeza con una serie de movimientos elegantes de cámara que cierran el espacio sobre la figura de él, desarticulan un poco el espacio, deja de ser una habitación para convertirse en un paisaje mental lo que vemos. Y por ejemplo hay un grado de autoconciencia permanente del relato, incluso en esos momentos que son, podríamos decir, los más emotivos y personales, estas charlas con el terapeuta, donde Cave se abre hacia recuerdos que hablan de su padre, de cuestiones de su infancia, de las imágenes que todavía hoy persisten en su memoria. Hablábamos recién que para él es una de las preocupaciones más grandes. Y los cierres de esas escenas siempre están codificados por una cámara que se aleja y deja ver el monitor en el que se está registrando la grabación de esa entrevista con el terapeuta. O sea que siempre hay un grado de autoconciencia permanente sobre que esto es un relato. Lo corre de ese lugar sentimentaloide para ser puramente sentimental, y en el mejor de los sentidos. Los recuerdos, sean o no puramente ciertos. Uno los imagina ciertos, sí, desde la manera en que están narrados, ¿no? Uh-huh. Yo me quiero quedar con una palabra que usaste ahí, que es elegancia. La película todo el tiempo es elegante desde su actitud, no como pose, no como porte. Él lo es, obviamente, pero creo que lo que es él como individuo se transmite a lo que uno está viendo, y eso habla de
dos realizadores que tienen claro qué tienen que hacer, cómo hacerlo. Y creo que fundamentalmente tiene que ver con el conocimiento que tienen de Cave, ¿no? Y el acuerdo que hay a la hora de realizarlo. Él trabajó ahí también como especie de guionista en colaboración con ellos. Y esta cosa que vos mencionaste de abrirse a los recuerdos, lo asocio con la elegancia porque elude cualquier momento sentimentaloide barato. O sea, hay sensibilidad, hay sentimientos, hay una historia detrás, pero nunca se regodea en esta historia, ni de la manera en que lo cuenta, ni en la manera en que lo muestra. Y vos, ya que mencionaste el tema del monitor, hay un momento que no vamos a revelar, puntual, donde se adentra en algo profundo de su pasado, donde él interrumpe el relato y no se presenta allí el monitor. Digo, exacto, no es canchero en el uso de los elementos conscientes que hay en pantalla, o sea, los elementos cinematográficos, pero no los cancherea. Él podrá ser el centro de ese universo, podrá ser fascinante desde su presencia, desde su figura, pero no necesita cancherear con el material. Eso habla de elegancia, por eso remarcaba la palabra. Y además, habla de estructura cinematográfica. O sea, no hay una repetición de un recurso que puede ser válido, interesante, sino que, está justificado dramáticamente dentro de la estructura de la película, el momento que decía Fabián, en el que no se ve nuevamente al monitor, un poco porque ya lo vimos, y otro porque jerarquiza ese momento y hace un corte. Hasta acá llegamos. Y me quedaba con algo que decías de que este es un tipo elegante. A mí se me hace que es una suerte de dandy, pero lleno de anillos dorados y cadenitas con mucho peso. Y una figura, es un tipo alto, medio desgarbado, que resume en su cara y en su mirada y en su voz, como decíamos, una catarata de emociones sí, contenidas, siempre a punto de explotar. Puede ser un elegante sutil como puede ser un elegante violento, ¿no? Porque verlo narrar y verlo actuar parece que nos paran en planetas diferentes. Parece que en un momento estamos de día y de golpe nos encontramos en la noche. Y hasta en esa combinación, la película es grande. Los tiempos narrativos son los necesarios, pero cuando tienen que estallar esos tiempos, mi sensación fue que había un relato paulatino, un relato moderado en cuanto a formas de la narración, y en un momento dado, a partir de algunas circunstancias, esos tiempos visuales se van modificando, se vuelven un poco más cortos, más acelerados, pero no con una aceleración innecesaria, sino que tienen que ver con lo que están contando. O sea, hay un ritmo, el manejo de lo rítmico se va viendo violentado a medida que avanza la historia. Sí, podemos caer en una obviedad, es casi musical ese montaje. Sí. O sea, no solo cuando está guiado por la música, por supuesto, pero entramos de una manera muy cadenciosa que nos mete en este día número 20.000 en la vida de Cave. Porque sí, también, ¿no? Porque sí, podría haber sido cualquier otro. Con esa declaración un poco extraña e inquietante, donde él dice: dejé de ser humano, casi asumiendo la idea que lo que va a hacer acá es diseccionar en su figura y está un poco atada, que por momentos, sin que se nos explique, porque no vale la pena ni es necesario, aparece este grupo de personas en una suerte de laboratorio en el que están reconstruyendo su memoria y guardándola y exhibiéndole fotos, proyectando fotos sobre su historia, donde él se permite algunos comentarios como este que hacíamos antes de su época de reviente, en la que necesitaba balancear el bien y el mal, y algo que también no dijimos hasta ahora, pero que la película tiene en dosis muy británicas, por supuesto, aunque Cave es australiano, tiene algo de eso, es el humor. Sí. Hay destellos de humor, hay momentos de humor en los que ensaya con la banda, y hay otros guiños, un poco para quienes conocen la historia. Cave nunca fue un artista popular en el sentido de ser mundialmente famoso como otras bandas,
pero sí es una figura que a lo largo del tiempo se ha ido ganando su lugar, se ha corrido un poco del lugar de artista maldito en el que estaba en sus inicios bastante violentos en cuanto a cómo eran los sus shows arriba y abajo del escenario. Digo, sin contar demasiado, verán por ahí algunas fotos donde el público se sube al escenario y no precisamente para darles un beso ni nada parecido, con un sentido un poco más acuoso, vamos a decirle, líquido, ya verán por qué. Pero bueno, Cave es alguien que al mismo tiempo que hacía siempre e hizo siempre lo que quiso, tuvo, por ejemplo, una extraña fijación para grabar una canción con Kylie Minogue, con la que después va a tener una conversación bastante simpática, bastante nocturna, en un auto que avanza por Brighton, que es la ciudad en la que ahora vive Cave. Y que tiene un protagonismo enorme en la historia, porque no solo porque él se permite hablar de ese lugar, de ese espacio, dándole una injerencia a la hora de componer, por ejemplo, él mismo lo dice, sino porque la figura de la ciudad está presente continuamente, la vemos en distintos momentos, sobre todo cuando él sale del estudio o de su casa y recorre espacios, pero le da protagonismo. En general manejando un auto, a veces solo, a veces convocando algunos fantasmas que aparecen y con la misma intensidad con la que aparecen ya no están más y ya no hacen falta para después volver a aparecer. Además aparecen porque sí y aparecen, pero no para cerrar o para cerrar cuestiones o para... Sí, o conceptos. Claro, o para dar respuestas. No, aparecen para compartir algún momento, algún comentario, alguna historia del pasado, para revisar cosas que hicieron o dejaron de hacer, o para simplemente compartir una charla, para hablar de lo que significa actuar, por ejemplo. Sí, o lo que significa componer, o el acto de creación. Digo, es una película, vos muy bien decías, Fabián, no hace falta conocerlo a Cave, porque nos guste o no de antes la música que hace, nos guste o no la música que vamos a estar escuchando, que confío en que sí, porque todo lo que se escucha es bastante interesante. Para aquellos que tengan algunas limitaciones con el idioma, como puede ser mi caso o algún otro, las canciones aparecen subtituladas, lo cual es un golazo y está bárbaro, porque uno puede vincularse también con ellas. Sí, nos asomamos al proceso de escritura de una de esas canciones y de ensayo y bueno, después vemos una performance en vivo, no necesariamente de la misma canción. Digo, ahí rompe también ese esquema que puede ser tradicional en un documental y hasta que puede estar bien, que es que uno ve el proceso de escritura de una canción, de un ensayo, hasta el momento en vivo. No, acá no está estructurado de esa manera para generar un creyendo que te lleva hacia ese lugar. Y bueno, hablábamos del humor, hablábamos de los fantasmas, de algunas otras cuestiones de la figura de Cave, y me parece que hay un acto de amor central en la película que puede pasar desapercibido, ¿no? Que es la enorme declaración de amor que él le hace a su mujer, una especie de inspiradora absoluta de sus días, y verán que la película empieza en un traveling hacia una habitación en la que se ve a una mujer dormir a su lado, que nunca le vamos a ver eso es un tema, la cara. Se cuida muchísimo de mostrarnos a esta mujer a la que le declara su amor abiertamente por un momento, ¿no? Sí, además con una casi en una secuencia de montaje en la que pasan todas sus obsesiones femeninas, eróticas, infantiles, y termina generando, casi sin que nos demos cuenta, una especie de poema audiovisual guiado por la voz de Cave, que empieza a enumerar todo aquello que termina explotando e implosionando en la figura a la vez, ¿no? Esa contradicción de todo lo que explota para terminar dentro de la figura de su mujer, y que de alguna manera actúa como catalizadora de todas sus obsesiones, neurosis, deseos habidos y por haber. Obsesiones que incluyen, para que no nos sintamos tan solos, por ejemplo a Campanita de Peter Pan, como algún personaje femenino, o Bo Derek en la misma enumeración. Es buenísimo que lo menciones, porque esto que acabas de decir nos lleva a algo que a nosotros nos gusta mucho, que es su conciencia cinematográfica. Definitivamente es un tipo que sabe de cine, que vio cine y que escribe cine, y me parece que eso se transmite
no solo en la palabra, no solo en su andar, no solo en su conciencia de puesta, porque por ejemplo, cuando lo vemos escribir, el escritor funciona como personaje. Por supuesto. O sea, entramos con un traveling lateral a su estudio, pasamos por sus libros y él está sentado en su escritorio. Y hay una presencia cinematográfica a la hora de escribir. Claro, porque ese espacio se convierte en el espacio personal de ese artista que estamos viendo. No es simplemente la descripción canchera de un espacio con un traveling a través de objetos bellamente iluminados, que así están, pero trasciende todo eso. Y bueno, recién hablaba Fabián, como para ir dando un cierre con tal vez una mini semblanza de su trayectoria en el cine. Es un tipo que ha sido guionista de películas de un compatriota llamado John Hillcoat, un australiano que ha dirigido, por ejemplo, para ir a la última, tal vez la más conocida, una película que se llama Los Ilegales, con Tom Hardy y Shia LaBeouf, que se estrenó acá desde el año 2012. Después una película que se llama La Proposición, una especie de western. Acá se conoció como Propuesta de Muerte en directo a DVD. No sé si se estrenó, no recuerdo. Sí, eso. Alguna película anterior que se llama Ghosts of the Civil Dead, que es la primera película de Hillcoat, para la que Cave escribe los guiones de esas 3 películas. Después se lo ve en una participación muy chiquita en El hombre que asesinó a Jesse James, en la que aparece. Él también es actor en alguna otra película de Hillcoat. Se lo ve por ahí. Dirigió videoclip de él también, ¿no? Sí, tiene mucha participación en el aspecto audiovisual de su música. Yo creo que para cerrar podríamos parafrasear una de las frases quizás más hermosas que aparecen en la película, y que es cuando él se refiere a qué significa una canción para él. Sí, es una frase enorme y sin haberlo preparado creo que coincidimos en el deseo de que funcione como tal, como cierre. Es algo así como que la canción es heroica porque confronta la muerte. Y uno no puede agregar absolutamente ningún adicional sobre esto porque es una frase perfecta. Y creo que reúne allí su voluntad creativa, de por qué funciona como artista. Uno muchas veces se pregunta por qué los artistas o los músicos siguen trabajando cuando por ahí les ha ido muy bien en la vida o económicamente están hechos. Y creo que tiene que ver con esto, con lo heroico de trascender, de enfrentar lo irremediable, como puede ser la muerte. Inclusive en algún momento lo charlan por allí, preguntando por qué algunos músicos siguen actuando cuando su vida ya está claramente asegurada, ¿no? Digo, desde lo artístico. Sí, hablan de los Stones. A lo que sigue, un bello silencio y pasa otra cosa. Pero bueno, me parece que es una buena manera de despedirnos, cerrar con esa frase que tal vez engloba también algo que está presente en su música y en la película, que es una suerte de tristeza creativa y conmovedora. Bueno, hasta acá llegamos. Repetimos nuevamente con más euforia que cuando arrancamos. Esperamos que esto se haya notado. Tienen tiempo a partir del jueves 13 hasta el lunes 17, una función por día a las 20:50. No dejen de disfrutar y de dejarse llevar por el último plano de la película, que no es casual y no es el caso de esas películas en las que uno recuerda solo la última imagen, viniendo de una película con momentos, instantes, sonidos y músicas tan poderosas que el plano final tenga esa persistencia que va a tener seguramente en la memoria de todos ustedes. No es poca cosa. No vamos a decir de qué trata ese plano final, pero lo que sí quisiera decir es: estuvimos viendo durante más de 90 minutos casi excluyentemente la figura central de un artista, y ese plano viene a poner en proporción todo. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Not the end.